el Código Orgánico del Ambiente, em, entiendo que ahí sí le lee, ¿no? Sí, sí se ve, ¿no? Sí, igualmente yo lo descargué ahorita. Ah, lo tiene ya. Vamos con el artículo 9. Vamos leyendo poco a poco. Algunas cosas ya vimos, vamos recordando, porque estaban en la Constitución, pero ahora nos vamos a centrar básicamente en los principios ambientales que están referenciados dentro de la ley, ¿no? Del Código Orgánico del Ambiente. Entonces vamos a ir por ahí, por favor. Artículo 9. Ya, disculpa un momento. Ujú. Ok, principios ambientales. En concordancia con lo establecido en la Constitución y en los instrumentos internacionales ratificados por el Estado, los principios ambientales que contiene este código constituye los fundamentos conceptuales para todas las decisiones y actividades públicas o privadas de las personas, comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos en relación con la conservación, uso y manejo sostenible del ambiente. Los principios ambientales deben ser reconocidos e incorporados en todas las manifestaciones de la administración pública, así como en las providencias Evidencias. judiciales en el ámbito judicial. Otros principios, estos principios son: Ok, uno, bueno, responsabilidad. antes de que continúe, ¿no? Digamos que esta estructura que nosotros estamos viendo o nos están planteando dentro del Código Orgánico del Ambiente tiene algunas cuestiones que deberían, eh, digamos que empatan con la normativa que nosotros tenemos a nivel constitucional y de hecho son la base fundamental para toda la normativa regulatoria que nosotros manejamos. Em, Dentro de la estructura de los principios ambientales, nosotros debemos, por un lado, empatando con esta idea de la tutela efectiva de que hablábamos ayer, am, los funcionarios públicos de todas las entidades públicas en realidad tienen como un mandato legal de incluir dentro de todas sus actuaciones las cuestiones ambientales, más aún aquellas cuyas actividades de control pueden asociarse a impactos ambientales directos. Em, Cuando nosotros vemos la actuación de la administración pública, em, usualmente pensamos que el problema se asienta en la idea em, de cómo lo maneja el Ministerio el día de hoy de Energía y Ambiente. Pero claro, dentro de ese ministerio actúan una serie de ámbitos y de ramas, ¿no? Digamos, lamentablemente ahora está todo como fusionado, todo está mezclado en una sola cosa, pero la idea sería que no solamente, digamos que la Subsecretaría de Ambiente, que es ahora, claro, todo lo que era el Ministerio del Ambiente ahora tiene solamente ese nivel, ¿no? Digamos, de subsecretaría, eh, tenga observancia respecto a estos principios ambientales. Eh, Nosotros tendríamos que pensar que, por ejemplo, el Ministerio de Energía, en cuanto a lo que tiene que ver con minas y petróleos, por ejemplo, o en cuanto a lo que tiene que ver con energía renovable, aunque bueno, en el caso de energía renovable es bastante más frecuente que se integren principios ambientales, pero principalmente en minas y petróleos, ¿no es cierto? Em, y en otros ámbitos, como por ejemplo el caso de la electricidad. Es necesario, es indispensable que esos funcionarios integren estos principios ambientales dentro de su trabajo diario. Esto quiere decir cuando ellos resuelven cosas, por ejemplo, eh, mm, las autorizaciones para el inicio de construcción o la aprobación de planos, o sea, todas las actividades que están relacionadas con la explotación y exploración de recursos naturales tiene que estar enganchado a los principios ambientales.
Hay quizás otros ejemplos, o sea, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas es otro ejemplo y es otro ejemplo clarísimo, porque ellos tienen una actividad de control de ciertas tareas que implican necesariamente provocar un impacto ambiental, o sea, la construcción de una vía, por ejemplo, ¿no? La construcción de una obra pública que puede ir desde, digamos, desde un edificio público para atención y servicios públicos ofertados a la gente, eh, hasta, digamos, el diseño y construcción de espacios de recreación, de parques. O sea, muchos de estos elementos van a conllevar la idea de que los principios ambientales estén integrados. No se diga otros, por ejemplo, otros ejemplos. El caso del Ministerio de Salud, que tiene como entre sus compromisos básicos la dotación de instalaciones de atención de salud. Llámense centros de salud, llámense subcentros de salud, llámese hospitales, llámese hospitales regionales, camas de internación. O sea, toda la estructura pública que se refiere a los procesos de otorgamiento, de construcción de instalaciones para atención de servicios de atención de salud, necesitan incorporar principios ambientales y la operación también de estas entidades. La parte educativa, pues vea usted también, ¿no? El Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, eh, tiene a su cargo también mucha de la infraestructura educativa, por ejemplo, escuelas, colegios, universidades, porque el CENESID está integrado ya, o lo que era el CENESID está integrado ya en el Ministerio de Educación también, eh, instalaciones universitarias, eh, qué sé yo, pues instalaciones asociadas al tema deportivo, estadios, coliseos, o sea, tiene aquí todo un conjunto de elementos en los que la integración de los principios ambientales y de las formas tienen que estar absolutamente asociadas, ¿no? Y esto funcionará así. Luego, pues están los municipios también, los consejos provinciales o los gobiernos provinciales. Ellos van a estar directamente vinculados, no hay otra manera, tienen que vincularse directamente y manejar todos los temas ambientales desde el punto de vista de estos principios, ¿no? Esto es una cuestión que va a pasar de todas maneras. Eh, bueno, esto es básico, ¿no? Es asociado al tema de la tutela efectiva, ¿no? Y no se diga las cortes, ¿no? El sistema judicial, ellos también de paso tienen que integrar esto. Bueno, vamos con los diferentes numerales, son 10 numerales, vamos a hacerlos durante toda la clase. Por favor, numeral uno. Ok, responsabilidad integral. La responsabilidad de quien promueve una actividad que genere o pueda generar impacto sobre el ambiente, principalmente por la utilización de sustancias, residuos, desechos o materiales tóxicos o peligrosos. Abarca de manera integral responsabilidad compartida y diferenciada. Esto incluye todas las fases de dicha actividad, el ciclo de vida del producto y la gestión del desecho o residuo desde la generación hasta el momento en que se lo dispone en condiciones de inocuidad para la salud humana y el ambiente. ¿Se acuerda cómo se llamaba ese principio que le establece que la persona que está a cargo de la actividad es responsable desde que se genera el desecho hasta que queda en condiciones de inocuidad o se lo dispone de manera final? ¿Se acuerda? No, no me acuerdo. De la cuna a la tumba. Sí. Eso hay que tener presente, ¿no? De la cuna a la tumba. Ese principio es importante en términos ambientales. Bueno, la responsabilidad integral ya vimos, en realidad, ¿no? Tiene que ver con abordar todas las fases de producción de un producto o servicio, todas las fases de generación. Claro, aquí no le puede usted echar la culpa a uno solo, porque en general cuando hay impactos ambientales, quien provoca el impacto ambiental es la actividad generadora, ¿no? O sea, es toda la actividad, no actividades parciales. O sea, le pongo un ejemplo, el caso para mí es súper fácil entenderle, ¿no? El caso de las curtiembres. Sí sabemos lo que es una curtiembre, ¿no es cierto?
No, la verdad que no. Una curtiembre es una fábrica de ropa hecha en base a cuero. Por eso es curtiembre, cuero, ¿no? Cuero. Entonces, de los animales, principalmente de los terneros, de las vacas, de los toros, se utiliza su piel para, en general, ¿no? Se utiliza su piel para la fabricación de prendas de vestir de cuero, ¿no? Debido a que la piel de estos animales es bastante resistente y bastante fuerte. Entonces se le trata, ¿no? Tiene un proceso de tratamiento, eh, digamos, de producción, ¿no? Claro, en este proceso hay algunas cosas que se hacen, ¿no? Cuando uno va a utilizar ese cuero. Primero uno tiene que, obviamente, el animal una vez que ha muerto, eh, tiene que ser despojado de la piel. Hay un proceso de retiro de la piel, que es la materia prima para este tipo de ropa, ¿no? De trajes y tal. Entonces luego pues hay un proceso de cepillado, ¿no? En el proceso de cepillado se pierde una enorme cantidad de las adherencias que tiene la piel, ¿no? Y hay que ser muy cuidadoso porque como es tejido muerto, es altamente contaminante. Entonces es una primera cosa, ¿no? Que que hay que poner sobre la mesa o hay que considerar. Hay un proceso de cepillado fuerte, serio, pero esas pelusas que salen del cuero del animal suelen tener componentes contaminantes, ¿no? Que suelen hacer daño al agua, al suelo, ¿no? Y que incluso muchas veces no afectan necesariamente a la zona aledaña al sitio, sino que se va más allá por efectos del viento, porque son pelusas, ¿no? Y las pelusas son menos densas que el aire y entonces pueden viajar accionadas por el viento. Entonces, ese es un primer problema, o sea, un problema de partida. Luego, ese cuero es tratado porque, digamos que necesita curar ese cuero, ¿no? Para que no se resquebraje, para que adquiera ciertas características de flexibilidad, porque finalmente es una superficie muerta, ¿no? O sea, es algo que ya el animal ya no está vivo, ya perdió esa capacidad. Entonces, hay que someterle a ciertos procesos químicos. Esos procesos químicos ya de por sí tienen un tratamiento que es hecho a través de productos que no necesariamente son favorables a la conservación o a la, digamos, protección del medio ambiente. Entonces, eso es una cosa de partida, es una cosa compleja. Luego tiene usted un proceso de tinturado, ¿no? Un proceso de tinturado. Y claro, el proceso de tinturado significa que usted le va a teñir a esa prenda. Usted ha visto seguramente en las tiendas de cuero, lo más común es ver cuero negro, ¿no? Pero en realidad, claro, puede ser del color que usted quiera, ¿no? Yo he visto verdes, rojos, azules, o sea, blancos, de todos los colores posibles, ¿no? Pero todos esos colores dependen de un proceso de tinturación del cuero. Pero ese proceso de tinturación del cuero es un proceso altamente tóxico también. Conlleva la utilización de muchos elementos químicos, ¿no? O sea, de hecho, en las fábricas donde se hace este proceso de tinturación en gran escala, lo que tienen es unos recipientes llenos de estas sustancias de colores, eh, pero que son sustancias tóxicas. Y de hecho, lo que hacen es sumergir la tela de cuero una y otra vez hasta que alcance un olor, un color uniforme. Claro, sin embargo, en el proceso de secado siempre hay desprendimientos, siempre hay algún tipo de problema que hace que efectivamente estos contaminantes lleguen al agua subterránea o lleguen o tengan contacto con algún tipo de descarga y se vayan al río, contaminando gravemente el río. Entonces, eso es la parte, digamos, complicada. Y luego viene, claro, un proceso adicional que es ya el proceso de costura, de manufactura y demás, donde ya a partir de eso saldrá el producto terminado. Eh, Quizás la pregunta es, bueno, y ahí se acaban las responsabilidades de digamos, de la empresa o del dueño del negocio. Pues no, no se acaban ahí. ¿Por qué? Porque estos productos luego son puestos a consideración de la gente. Por lo general son entregados a diferentes lugares, a diferentes sitios que pueden ser
tiendas, o yo sobre todo he visto en la parte, digamos que cuando hay estas, estos centros de distribución o tiendas donde se hace la distribución y donde venden a otras personas. Bueno, eso yo he visto mucho, ¿no? Que sucede. Hay un proceso también dentro de eso. Entonces, claro, en la práctica uno no puede decir, ah, es que el culpable es el de las pelusas que dejó que se vayan las pelusas y se contamine el ambiente. O no, el culpable es el que tiñe la ropa, ¿no? O el culpable es el que no ha guardado en los cuartos fríos, o el culpable es el que ha desbrozado, el que ha, digamos, le ha sacrificado al animal que no lo ha hecho de manera adecuada. Bueno, o sea, es complicado entender y encontrar una persona única que pueda responder por los efectos ambientales que tiene una actividad como esta. Eso es bien difícil. Entonces, uno no va a responder. Siempre vamos a tener una tendencia a contar con varios responsables, que son responsables, digamos, de su parte de manera diferenciada, pero finalmente son responsables. Entonces, esa es una cuestión que vamos a tener en cuenta y que es algo que se mide directamente en la responsabilidad integral, ¿no? Entonces, como digo, incluye todas las fases de la actividad, el ciclo de vida, gestión de desechos, etcétera. Es decir, todas las fases. ¿Quiénes son responsables? Pues es la empresa, pero dentro de esa empresa, quizás la empresa pueda buscar algún tipo de, digamos, de responsable particular de algo, pero ya eso es cuestión de empresa. Ante los ojos de la norma, es toda la empresa la que ha causado ese inconveniente, ¿no? Ese problema de responsabilidad integral, o la persona que ha sido dueña de la actividad. Esa es evidentemente la cuestión. Vamos con el numeral 2, por favor. Mejor tecnología disponible. Ok, mejor tecnología disponible y mejores prácticas ambientales. El Estado deberá promover en los sectores públicos y privados el desarrollo y uso de tecnologías ambientales limpias y de energía alternativa, no contaminantes y de bajo impacto, que minimicen en todas las fases de una actividad productiva los riesgos de daños sobre el ambiente y todos los del tratamiento y disposición de sus desechos. Deberá también promover la implementación de mejores prácticas en el diseño, producción, intercambio y consumo sostenible de bienes y servicios con el fin de evitar o reducir la contaminación y optimizar el uso de recursos naturales. Ok, muchas gracias. Pregunta del millón. Le pregunto a usted. ¿Cuál de los elementos actuales considera usted que es un elemento de una mejora tecnológica? O sea, usted en las cosas que utiliza a diario, ¿cree que hay algún tipo de mejora tecnológica o que pueda haber un tipo de mejora tecnológica al futuro? En la comunicación, En cualquier en la tecnología. ámbito, ¿no? Porque es un tema tecnológico, ¿no? A ver, ¿qué aparato sería? Creo que sería el celular, algo ¿Por qué el celular? ¿Qué le parece? ¿Qué le llama la atención del celular? Creo que de eso hablamos de algún rato ya, pero ¿qué es lo que le parece lo más novedoso del celular en términos que nos ambientales? puede comunicar en términos ambientales, Claro, porque recuerda que que estamos hablando de no, mejor tecnología disponible y mejores prácticas ambientales. Tecnologías ambientalmente limpias, dice el numeral 2. Entonces, claro, claro, yo comparto que el celular puede ser una fuente muy importante de tecnología ambientalmente limpia. La pregunta que le hago es, ¿por qué? O qué es lo que le da el celular que puede considerarse como energía ambientalmente limpia. que no se necesita de grandes cosas como para dañar el medio ambiente, destruirlo, contaminarlo. Por ejemplo, ¿qué cosas no necesita el celular que otros elementos de comunicación sí requieren? ¿Qué se le ocurre? Mm, ¿Qué otra cosa? ¿Qué es lo que ha ayudado el celular a eliminar, por ejemplo? El cable. Ay.
El cableado. El cableado, claro, ese es un tema que ha ayudado el celular a eliminar. Eh, claro, si usted lo piensa, usted tiene postes en toda la ciudad de Esmeraldas, postes que transportan energía eléctrica principalmente, pero alrededor de esos postes de energía eléctrica están los cables, que representan una enorme cantidad de energía gastada y una enorme cantidad de basura, ¿no? Porque tiene que cambiarles cada cierto tiempo, porque dejan de funcionar. Y entonces usted tiene que, para mantener los teléfonos analógicos que tienen algunas personas en el país, pues tiene que hacer eh, digamos, una conexión con todo el sistema nacional eh, interconectado, ¿no? Que es eléctrico, pero que efectivamente puede ayudar a llevar los cables. Pero claro, eso sí ha ayudado el celular, ¿no? El celular solo funciona con una antena que tiene un alcance aproximado más o menos de 5 kilómetros. Entonces, dentro de ese campo usted puede contar con un nivel de comunicación interesante, mientras que, claro, en el teléfono usted lo que tenía era un contacto directo con la persona con que hablaba. Ese quizás, ese es el porqué, ¿no? Eh, la aplicación práctica de lo que significa una tecnología ambientalmente limpia. Una práctica ambiental que le parezca interesante, a modo de ejemplo, de acuerdo a lo que dice la Constitución. Nada. ¿Qué le parece el uso de la bicicleta? También, o sea, ya deja de estar tanto contaminando y lo están usando también más en otros países, ¿no? ¿Ya? Eh, pero ¿usted le parece que ese podría ser una tecnología alternativa? Para mejorar el ambiente, Ajá. sí, pero aquí sería muy difícil hacer ese tipo de cosas. Cuando dice aquí, ¿se refiere a Lastimosamente, Esmeraldas o al país? país, Al por lo que país, actualmente estamos pasando. el uso de bicicletas. O sea, usarlo ya como un mecanismo, o sea, ¿Por por qué? ejemplo, usarlo, Dígame, perdón, no, dígame. siento que sería muy bueno usar lo que es la bicicleta, tipo como en Holanda o en otros países donde están dejando como los automóviles casi a un lado, Ujú. pero lastimosamente por la delincuencia sería muy difícil. Claro que hay personas que lo usan, ¿no? Porque, ya, pero siento que eso sería muy difícil actualmente que todo el mundo lo haga, como en otros países. Claro, bueno, la proliferación de bicicletas por términos de seguridad podría ser un problema mayor, ¿no? Eh, pero claro, ahí nosotros tenemos un empate que es un poco, digamos, contradictorio. Y digamos, porque he andado en bicicleta por la ciudad, ah, yo le diría que a veces eso puede ser hasta dudoso o una relación de equilibrio sobre eso. Por algunas razones. Una primera razón es que muchas veces la mayor cantidad de asaltos que se producen en la carretera, o sea, los vehículos, es porque usted no tiene dónde moverse. O sea, usted está en una congestión vehicular y claro, está esperando, no tiene a dónde moverse porque hay vehículos adelante suyo y atrás y todo. Y entonces usted está esperando que se mueva el de adelante y viene un delincuente y le rompe la ventana y les lleva la computadora, la cartera, lo que sea, ¿no? En la bicicleta no le pasa eso, porque usted avanza. O sea, aunque hay esa congestión, usted avanza, o sea, sigue avanzando.
Da para discutir. En todo caso, hay una disposición, y yo le planteaba esto de la bicicleta porque hay algunas disposiciones que yo diría que implican una estructura clave sobre eso, ¿no? Y le voy a pedir que lea, está en pantalla el artículo 415 de la Constitución para que lea qué es lo que le dice la Constitución y qué es lo a qué es lo que nos está obligando, por favor. El 415. Ajá. Ok. El Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados adoptarán políticas integrales y participativas de ordenamiento territorial urbano y de uso del suelo que permitan regular el crecimiento urbano, el manejo de la fauna urbana e incentivar el establecimiento de zonas verdes. Los gobiernos autónomos descentralizados desarrollarán programas de uso racional del agua y de reducción de reciclaje y tratamiento adecuado de desechos sólidos y líquidos. Se incentivará y facilitará el transporte terrestre no motorizado, en especial mediante el establecimiento de ciclos vías. Ciclovías, ¿no? O sea, caminos de bicicletas, ¿no? Básicamente, caminos de bicicletas. Entonces, fíjese cómo funciona, ¿no? Eh, y ese es, digamos, uno de los pilares, pero no es la única cuestión, ¿no? Y tenemos también el artículo 413 en concordancia, que también le voy a pedir que lea de la Constitución también, por favor. Ok. El Estado promoverá la eficiencia energética, el desarrollo y uso de prácticas y tecnologías ambientalmente limpias y sanas, así como energías renovables, diversificadas de bajo impacto y que no pongan en riesgo la soberanía alimentaria, el equilibrio ecológico y los ecosistemas ni el derecho al agua. Ujú, ok, bueno, ahí tenemos la idea de que un poco lo que le decía es que la gente que trabaja con energías renovables siempre tiende a buscar los principios ambientales, ¿no? Y entonces aquí, claro, eficiencia energética es una cosa que piden y que es asociada directamente a la parte ambiental, desarrollo urbano y rural, de alguna manera, ¿no? Con, digamos, con políticas energéticas que sean bastante claras y energías renovables y diversificadas que tengan obviamente un bajo impacto y que no pongan en riesgo la soberanía alimentaria. Esto en la práctica casi que quiere decir que nosotros mutemos en nuestro estilo de vida, ¿no? Eh, casi que nosotros tenemos que, como seres humanos, actuar en función de esta idea de la soberanía alimentaria, es decir, que tengamos control sobre las cosas que comemos, principalmente. Y para esto lo que se nos pide es que se busque la eficiencia energética y se busquen prácticas y tecnologías que sean ambientalmente limpias o transparentes y sanas. Bueno, esto así a grosso modo, lo que tiene que ver con este principio de tecnologías limpias o del uso de tecnologías limpias. Luego, como ya vimos, digamos, usted mismo leyó, no solamente es este tema de las energías alternativas no contaminantes de bajo impacto, sino que se trata de evitar todas las fases de una actividad productiva eh, que, que obviamente va a tener una repercusión en la parte ambiental, ¿no? Pero se trata de minimizar todo esto, ¿no? Usted ya, digamos, ya tiene ese chip en este momento de qué cosas pueden ser ambientalmente limpias y qué cosas no. Pero nos queda una pregunta flotando en el ambiente, que es el tema de el utilizar las energías alternativas. ¿Qué alternativas tenemos en términos energéticos? ¿Qué ha oído? ¿Qué sabe? ¿Qué le han contado? ¿Qué ha leído? ¿Qué me podría decir? Ah, energías alternativas. ¿Qué energías alternativas usamos, queremos, podríamos usar? ¿Qué sé yo? ¿Qué le parece? Nada.
Algo que se le Aquí, ocurra. la nuclear, Energía nuclear. Esa es una energía alternativa. Pero esa, ¿a usted qué le parece? ¿Será amigable con el ambiente? ¿Sería bueno instalarle nosotros o no? no, no creo que sería favorable para nosotros. ¿Por qué cree que no sería favorable? Es energía limpia también. La contaminación, la radiación que puede llevar Claro, si con, se maneja con irresponsabilidad, ahí podría tener problemas. O sea, todo lo que es bombas de cobalto o todo lo que tiene que ver con la producción mm, radioactiva puede ser riesgoso. O sea, más que nada por en los, por los antecedentes que tenemos, ¿no? Eh, claro. por los antecedentes negligentes que tenemos. Eso tal vez, Algo ese es un podría ser contra, ¿no? también los paneles solares. Correcto. ¿Sabe cómo se llama ese tipo de energía? O ni No, idea. Energía ya. fotovoltaica. Fotovoltaica, ¿no? Fotovoltaica. Sí, es la energía que utiliza la luz solar, ¿no? Sin embargo, ahí habría que tener en cuenta una cosa, ese es un tipo de energía que necesita amplios espacios de terreno, porque necesita instalar y colocar los paneles solares. Y nosotros tenemos grandes extensiones de terreno que están sobre las montañas, que es un poco más complicado. Y lo otro es, claro, está a nivel del mar, pero ciertas condiciones de salubridad no le permiten operar a ese tipo de maquinaria. Eh, claro, ese podría ser, podrían ser algunos de los ejemplos, ¿no? Bueno, a ver, ¿dónde estamos? Sí, aquí está. Vamos a ir con el tercer numeral, por favor. Desarrollo sostenible. Ok. Es el proceso mediante el cual de manera dinámica se articulan los ámbitos económico, social, cultural y ambiental para satisfacer las necesidades de las actuales generaciones, sin poner en riesgo la satisfacción de necesidades de la generación futura. La concepción de desarrollo sostenible implica una tarea global de carácter permanente. Se establecerá una distribución justa y equitativa de los beneficios económicos y sociales con la participación de personas, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades. Listo. Bueno, este ya vimos, ¿no? Desarrollo sostenible. Quizás aquí, a manera de complemento, digamos, esta idea de satisfacer las necesidades actuales sin comprometer las necesidades futuras, quizás a manera de complemento cabe un poco conversar sobre lo que tiene que ver con la mitigación del cambio climático. Quizás hay una relación directa con eso, ¿no? Vamos a leer el artículo 414, por favor. Ok, el Estado adoptará medidas adecuadas y transversales para la mitigación del cambio climático mediante la limitación de las emisiones de gases de efecto invernadero, de la deforestación y de la contaminación atmosférica. Tomará medidas para la conservación de los bosques y la vegetación y protegerá a la población en riesgo. Ok, muchas gracias. ¿Sabe qué? Deme un segundito, estoy teniendo problemas con el router, hasta que se desconecta y se conecta. Un segundito nomás, no se me vaya.
Pues, bueno, me preocupa que se está desconectando, pero ya ni modo. Ok. Em, bueno, cuando nosotros hablamos de, digamos, de interconectar estas dos ideas, ¿no? Tanto lo que tiene que ver con esta satisfacción de necesidades que implica el desarrollo sostenible, cuanto la idea de la mitigación del cambio climático, hay algo que es importante y que nosotros lo vimos, digamos, al inicio de este curso, que es la implementación de las medidas transversales. ¿Por qué? Porque el tema del cambio climático afecta a todos los aspectos de la vida, incluso a las generaciones. O sea, es una cuestión intergeneracional. Si usted tiene todo un proceso de desarrollo en ciernes, que es lo que implica el desarrollo sostenible, que es primero garantizar la satisfacción de necesidades actuales, educación, salud, vivienda, vida digna, alimentación, agua, ambiente sano, etcétera. O sea, si usted tiene todos esos elementos, todos ellos pueden verse afectados por un problema climático directamente. O sea, digamos, una lluvia torrencial antes de tiempo, fuera de temporada, puede terminar con un sembrío. Y a nosotros nos ha pasado no una, sino varias veces. El hecho de que la satisfacción de necesidades, por ejemplo, uno de los temas que yo recuerdo hace 2 años fue la pérdida de los cultivos de arroz por el tema de las lluvias, ¿no? Lluvias potentes. Y eso hace 2 años. Y el año pasado hemos vuelto a perder, digamos, cultivos por un tema en cambio de sequía, de exceso de sequía, que además no solo que impactó en la parte agrícola, sino como usted sabe, todos conocimos, nos impactó en la parte energética, ¿no? Yo, y esto, digamos, no hace falta ni que le cuente, pero usted lo vivió igual, igual que yo. Nosotros, por ejemplo, para mí, para conectarme para dar clases, por ejemplo, en las clases de la mañana, bueno, se podía como liberar de alguna manera, tenía la computadora cargada, tengo digamos, eh, um, un UPS para generar energía y para poder mantener mi router funcionando. Eh, bueno, con eso yo me podía defender de mañana, digamos. Pero de noche, claro, a eso de las 6:30 de la noche, pues se oscurecía ya todo, o sea, todo se volvía turbio. Ya era muy difícil mantener una clase bajo esos términos, era complicadísimo. Y yo me imagino eso, digamos, ya en Esmeraldas, yendo presencialmente y tal. Entonces, eh, el tema del cambio climático siempre va a estar ligado al tema de desarrollo sostenible y al tema satisfacción de necesidades. O sea, una variación climática no deseada le puede hacer perder comida, puede tener problemas de agua, ¿no? Puede tener problemas de atención de otro tipo de servicios ambientales, como puede ser la generación eléctrica. Eh, Tiene ahí algunos elementos que están vinculados y que pueden ser bastante complicados para digamos, todos estos procesos, ¿no? Entonces, esas son cuestiones que están asociadas al tema del desarrollo sostenible. Bueno, vamos con el numeral cuarto. Este es otro principio. Este no lo hemos visto todavía. Este es un principio más simpático. Dele, por favor. Numeral 4 del artículo 9 del No, Código. el que contamina, paga. Ujú, Quien realiza, o quien realiza o promueva una actividad que contamine o que lo haga en el futuro deberá incorporar a sus costos de producción todas las medidas necesarias para prevenirla, evitarla o reducirla. ujú, Asimismo, a quien contamine está obligado a la reparación integral y la correcto. indemnización a los perjudicados, adoptando medidas de compensación a las poblaciones afectadas y al pago de las sanciones que correspondan. Ujú. En resumidas cuentas, o paga antes o paga después.
el principio del que contamina paga es un principio que tiene que ver con, sí ve, ¿no? El Word, sí le ve, ¿no? No, no se ve. Se ve No, oscuro. no, Ya ahorita ya se ve. ya. Ya se ve. Eh, sí se ve, ¿no? Ya. El principio del que contamina paga está basado en una máxima jurídica clásica, que es eh, que si alguien se va a beneficiar de algo en general, está obligado a asumir también los riesgos. Si usted va a obtener beneficios de algo, tiene que asumir los riesgos, ¿no? Es, digamos, el ejemplo clásico de esto, súper clásico, es el dinero que usted deposita en el banco, ¿ya? Usted tiene una cantidad de dinero. Esto está fuera de lo ambiental, pero es un ejemplo que normalmente a mí me sirve para explicar el principio contaminador-pagador. Usted tiene, vamos a decir, $100,000 en efectivo. La decisión que usted toma para beneficiarse de ese dinero implica que usted acepte ciertos riesgos, porque usted tiene varias opciones. O sea, usted puede tomar sus $100,000 y meterlos debajo del colchón. ¿Qué es lo que pasa si usted mete debajo del colchón? No va a ganar nada. O sea, van a estar ahí, pero no va a tener ganancias. No va a hacer nada con ese dinero. En teoría no podría no correr ningún riesgo. Sin embargo, tal como está la situación del país, usted sabe que eso podría ser riesgoso, porque si alguien entra a su casa y le roba el dinero y no tiene a quién reclamar, porque obviamente el dinero está ahí, quizás hace la denuncia, quizás se les busca, pero bueno, hay un riesgo sobre eso. Si usted decide en cambio otra cosa, por ejemplo, colocar en el banco, usted va a ganar dinero a partir de eso, va a ganar un valor mucho, poco, lo que sea, no importa, usted va a ganar un valor. Pero usted está asumiendo otro tipo de riesgos, porque usted le está entregando su dinero a otra entidad, o sea, a alguien, para que ese alguien vuelva a prestar su dinero a otros, ¿no? Y uno asume los riesgos, y nosotros sabemos perfectamente en el sistema bancario qué riesgos asumimos. Porque la crisis bancaria del año 99 implicó la quiebra de un montón de personas a nivel nacional. Se habla de más o menos 1.200.000 afectados, directos, ¿no? No de los indirectos, pero directos, tenían dinero en los bancos. Ese es un riesgo que le toca correr. En el caso ambiental, quizás es más fácil todavía la explicación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, y yo le voy a poner este caso, ¿no? Esto que usted ve aquí, vamos a decir, es un río, ¿no es cierto? Yo no soy malo, no soy tan bueno para el dibujo, así que, bueno, ahí le. Entonces, este es un río. Y resulta que alrededor de este río hay varias propiedades, ¿ya? Hay varias propiedades. Unos tienen vacas, otros tienen terrenos, otros tienen sembríos, vegetales, qué sé yo, hay de todo un poco, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, cada uno de estos tiene, digamos, un punto de acceso al agua, ¿ya? Todos estos tienen un acceso al agua. ¿Por qué ese acceso al agua? Bueno, porque quizás, vamos a decir, quizás este caballero de aquí tiene, qué sé yo, tiene flores. Este de acá tiene frutas. Este de acá tiene vacas. Este de acá tiene ovejas. Este de acá tiene hortalizas. Bueno, todos tienen algo. Y todos necesitan el agua o bien para alimentar sus campos o bien para alimentar a sus animales, a su ganado, a sus ovejas, a sus caballos, a lo que sea. Todos tienen eso. Sin embargo, resulta que aquí también, aguas arriba del lugar, opera una industria metalmecánica. ¿Qué tipo de industria es? No es tan importante. Lo cierto es que esta gente de aquí, trabaja con material contaminante.
¿Qué es lo que va a pasar? ¿Y qué es lo que yo le digo que debe pasar? ¿Y en qué consiste el principio contaminador-pagador? Este caballero de aquí va a tener una actividad que se diferencia de la actividad del resto, en que su actividad es dañina del ambiente. Quizás eso no quiere decir necesariamente que si usted hace, por ejemplo, pastoreo extensivo o agricultura extensiva, no vaya a dañar la cobertura vegetal o vaya a producir algún impacto ambiental. Tal vez sí, pero ni de chiste ni de lejos es el mismo nivel de afectación ambiental que va a tener una industria metalmecánica. O sea, ni de casualidad. Eso, olvídese, eso no. O sea, yo puedo tener 100 vacas ahí tomándose agua del abrevadero de la finca, pero eso ni de casualidad, eso es agua consumtiva, ¿no? O sea, van a tomarse el agua del río, pero eso no contamina el río. O sea, eso es, olvídese, eso no va a tener un nivel de afectación como si yo me despacho con digamos, una descarga de aguas negras, ¿no? O sea, ni de casualidad. Lo mismo si yo tengo actividades asociadas vamos a decir, a cultivos o a alguna cosa en particular. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿O qué significa el principio contaminador-pagador? Significa que este caballero tiene que instalar una estructura que transforme estas aguas negras en aguas más tolerables para el río. O sea, el resultado de su actividad es un agua contaminada o un conjunto de sustancias químicas contaminantes. Este caballero tiene que instalar aquí, no sé, pues una trampa de grasas, un biodigestor, una central, una planta de tratamiento de aguas negras, lo que tenga que hacer. Pero tiene que instalar algo, un dispositivo, una maquinaria, algo que en realidad, en sentido estricto y en la práctica, les lleve a purificar el agua, a tratar el agua antes de que efectivamente, antes de que sea descargado al ambiente. Eso es fundamental, eso es clave, eso sí es súper, súper, súper importante. ¿Por qué? Porque si él descarga directamente las aguas negras al río, lo que va a provocar es un daño para todos los demás. No es solo que va a contaminar el agua, sino que va a causar problemas a los cultivos, a los animales, ¿no? Causando pérdidas. La idea de que el que contamina paga significa que usted o bien paga este sistema para no contaminar el agua, o bien, si no utilizó ese sistema, va a recibir aquí sendas demandas que le van a exigir lo que ya vimos en clases anteriores, daños y perjuicios. Y usted va a estar de acuerdo seguramente conmigo que es 1000 veces más barato instalar un sistema de tratamiento de aguas que ir y pagar a todos los afectados de un conjunto de fincas aguas abajo de un río. Aquí estamos hablando de uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho finqueros, pero eso en la realidad no siempre es así. O sea, en un río pueden haber fácil, fácil 200 usuarios. Y si le plantean a ese empresario o a esa fábrica o esa instalación una demanda, pues los montos de indemnización no van a ser muy amigables, que digamos, va a ser muy alto. Ese es el principio contaminador-pagador. Entonces, la persona que se va a beneficiar de un tema ambiental, porque va a utilizar el agua para descargar el agua negra o el residuo contaminante, tiene que asumir esos riesgos. Y entonces, ¿cómo asumir esos riesgos? La forma más fácil de asumir los riesgos es prevenir, es la prevención, principio preventivo. Hay que asumir eso. Se instale
la maquinaria, instale todo lo que necesite y con eso se libra, ¿no? No hay mayor problema, va a estar tranquilo. Si no lo hace, vendrá una potencial demanda, vendrá una potencial reclamación de los propietarios y probablemente le toque terminar pagando más. Esto además tiene un nombre que también hay que mencionarlo. Este es un principio de economía, digamos, ¿no? En economía normalmente se aborda esto también. Eh, Vámosle por aquí estos, ya me los traje. Eh, este principio tiene un nombre que le digo porque en algunos libros, si usted algún rato lee o profundiza en el tema, eh, va a encontrar. Eh, este principio contaminador-pagador en economía se suele llamar el principio mediante el cual se debe internalizar las externalidades. Internalizar las externalidades. Eh, y es un principio que se usa para todo. De hecho, la contaminación es una externalidad. O sea, la contaminación del río digamos, se define como una externalidad, es decir, algo externo a la actividad humana. Em, el ejemplo puede ser muy claro, ¿no? Le voy a hacer, digamos, esto que le estoy haciendo es una vista, vamos a suponer una vista aérea, ¿ya? Digamos que esta de aquí es su casa, ¿ya? Este punto, o sea, todo este terreno es su casa se ve así, ¿ya? Esta es su casa. Y este punto, vamos a ponerle este punto café de acá, este terreno de aquí es la casa del vecino, es su vecino. Le voy a poner igual una casa vista desde arriba, ¿no? Ya, y esta es su casa y la casa del vecino, ahí están. Resulta que a su vecino se le ha ocurrido sembrar un árbol, ¿ya? Y el árbol con el tiempo ha ido creciendo. Recuerde que esta es una vista, aérea, ¿no? O sea, este es un árbol, es la copa del árbol, lo que usted ve. Entonces, esto que usted tiene aquí, este arbolito que ha ido creciendo, 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 cada cierto tiempo las hojas generalmente cumplen un ciclo de vida y se caen, ¿no? Los frutos, las hojas, las mismas ramitas a veces ya cumplen su ciclo de vida y se caen. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene? Usted tiene como efecto, como el árbol está cerca del lindero, cerca de la pared medianera que divide su predio del predio vecino. Digamos, usted cada vez que sale a su patio, usted se encuentra aquí con ramas, se encuentra aquí con hojas en descomposición, quizás si es que es un árbol que genera frutos que han caído, ¿no? En su jardín. Entonces, siempre se encuentra con algo de basura que produce el arbolito que está en el jardín vecino, que es del vecino. Entonces usted al principio dice, bueno, ok, no me hago problema, voy a limpiar el jardín. Es mi jardín finalmente. Claro, están las hojas y las ramas del árbol del vecino, pero ya, ¿qué voy a hacer? Voy a limpiar. Entonces usted limpia todo. Pero claro, pasa un mes, pasa 2 meses, pasa un año y finalmente usted ya dice, bueno, bueno, ya, o sea, pues, todo está bien, pero, o sea, hombre, todos los fines de semana me toca salir a estar limpiando porque se está lleno de hojas, está lleno ¿cómo se llama? De ramitas, vienen los pajaritos, se hacen popó y está lleno de basura ahí. Hay hormigas y las hormigas están ahí por mi terreno, o sea, ya no me gusta mucho pues la idea, o sea, no es esa la idea. Entonces usted va y, digamos, amigablemente habla con su vecino y le dice, vea vecino, haga algo con su arbolito porque, o sea, yo no es que pueda hacerme cargo, eso es un trabajo y yo tengo ocupaciones, tengo cosas que hacer. No puedo estar todos los fines de semana limpiando este tema. Em, entonces, claro, el tema aquí es muy simple, ¿no? La decisión de poner el arbolito es de su vecino y él se está beneficiando del arbolito, porque tal vez tiene frutos, porque tal vez su propiedad se ve más bonita,
o sea, tiene un bonito paisaje, tal vez, digamos, en ese árbol le ha construido a los hijos un columpio, o sea, tiene cosas que son interesantes, pero que a usted le molestan, y usted no tiene ningún beneficio de ese árbol, ¿no? El beneficio lo tiene 100% el vecino, pero a usted más bien le causa problemas y le causa disgustos y todo lo demás. Entonces usted se ve en la obligación necesariamente de retirarle al árbol. Entonces usted habla con el vecino y tal. Entonces el vecino quizás en un primer momento va a decir, bueno, no se preocupe vecina, yo voy a ir a darle haciendo la limpieza, voy a contratar a alguien para que vaya y le limpie y le deje todo en orden y tal. O le podamos al arbolito en la parte que da a su vivienda, a su terreno, para que no le moleste. Que es normalmente lo que más se hace, ¿no? Es decir, se colocan, se poda y de cierta manera se le aísla de que cause cualquier problema. Bueno, eso que hemos dicho eh, es una externalidad, o sea, el árbol tiene muchos beneficios, muchas ventajas, le da sombra, le da frutos, le ayuda a purificar el aire, tiene muchos beneficios del árbol, pero causa perjuicios a otros. Y eso en economía se llama un efecto externo. O sea, no es un efecto relacionado con el árbol, es un efecto que se produce, digamos que por la, por razones que no tienen nada que ver ni con usted ni con su vecino, sino por un efecto natural. Los árboles crecen y los árboles funcionan así, pues no es que usted le puede decir al árbol, no, desde mañana no me tires ninguna hoja, ni me lances frutos podridos, o sea, no se puede, ¿no? O no puede decirles a los pájaros, no se posen en ese árbol porque eso me causa a mí problemas, no se puede. Entonces, eso es exactamente una externalidad, es algo, un efecto externo, externo a esa actividad, no tiene nada que ver con el árbol eso, pero se da. ¿Qué es lo que le dice la norma y qué es lo que le dice el Código Orgánico del Ambiente? Bueno, cuando usted tiene un problema de esos, que está escalado a ese nivel, usted lo que tiene que hacer es simplemente internalizar, o sea, incluir dentro de sus costos todo lo que sea derivado a limpiar, proteger, restaurar, hacer todo lo que sea necesario para que el arbolito quede en óptimas condiciones. O sea, todos esos son elementos que juegan en esta idea digamos, de interrelacionar las cosas naturales con los seres humanos, en esta interrelación entre el hombre y la naturaleza, el ser humano, más bien dicho, y la naturaleza. Es que el principio contaminador pagador. Y claro, eso en materia jurídica es muy simple. O sea, usted ha contaminado o va a contaminar y sabe que eso va a pasar, bueno, tiene que estar, digamos, como alerta porque usted sabe que tarde o temprano le va a tocar pagar por eso, ¿no? Esa es una cosa que no hay como eh, evadir, ¿no? Preguntas, por favor. No, profesor, está muy claro sobre la internet. Sí, sí Internalización entiendo. y externalidad. Ya, ok, bueno, chévere. Vamos a leer. Numeral 5, por favor. Ya. Indubio pro natura. Ujú. Cuando exista falta de información, vacío legal o contradicción de norma, o se preste dudas sobre el alcance de las disposiciones legales en materia ambiental, se aplicará lo que más favorezca al ambiente y a la naturaleza. De igual manera, se procederá en caso de conflicto entre esas disposiciones. Ok. A ver, no sé por qué no me salía. Sí le mira, ¿no? Sí mira el PDF. Sí, ya ahorita salió. Ya. Ok. Bueno, vamos eso en cuanto al indubio pro natura, ¿no? Aunque esto ya habíamos visto, ya le leímos, incluso ya teníamos. Vamos con el 6, acceso a la información. Ese Ok, leamos, por favor. a ver. Acceso a la información, participación y justicia en materia ambiental.
Toda persona, comuna, comunidades, pueblo, nacionalidad y colectivo de conformidad con la ley tiene derecho al acceso oportuno y adecuado a la información relacionada con el ambiente que dispongan los organismos que comprende el sector público o cualquier persona natural o jurídica que asume responsabilidades o funciones públicas o preste servicios públicos, especialmente aquella información y adopción de medidas que suponga riesgo o afectación ambiental. También tienen derecho a ejercer las acciones legales y acudir a los órganos judiciales y administrativos sin perjuicio de su interés directo para obtener de ellos la tutela efectiva del ambiente, así Ujú. como solicitar las medidas provisionales o cautelares que permitan cesar la amenaza o el daño ambiental. Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar el ambiente será consultada a la comunidad, a la cual se informará amplia y oportunamente de conformidad con la ley. Ok, muchas gracias. Bueno, algunos de los elementos que constan en este artículo ya lo vimos. La tutela, por ejemplo, que es la justicia en materia ambiental, está incluido el tema de la tutela, adopción de medidas que supongan el cubrir riesgos o afecciones ambientales, el tema de la participación ciudadana que está hasta el final, también la hemos visto, ¿no? Y el acceso a la información pública, que quizás lo que cabría decir ahí es que igual que en las acciones que normalmente se toman para la protección del ambiente, el acceso a la justicia es trascendente porque el acceso a la información es trascendente porque es un derecho, ¿no? Conocer qué se está haciendo con nuestros recursos, cómo está funcionando el Estado y lo demás. Eh, Eso significa que todos nosotros, todas las personas, y eso es algo que le dice persona, comunidad, comuna, pueblo, nacionalidad, colectivo, etcétera, tenemos el derecho de acceder a una información que se relacione con el ambiente, todos nosotros. Y para eso, pues, la ley de la materia aplicable en ese caso es la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que es una norma convencional, está ahí plazos, formas y todo el proceso, pero la idea es que efectivamente a través de esa norma se garantice el que pueda acceder yo libremente a esa información. Y eso es básicamente, no tiene mayor elemento adicional, ¿no? Porque todo lo demás hemos visto. Numeral 7, por favor, que ya estos 7, 8, 9 y 10 los vamos a ir leyendo. Si tiene preguntas, lo hacemos porque ya los vimos en realidad, no todos los analizamos. Numeral 7, por favor. Ok, precaución. Cuando exista certeza científica sobre el impacto o daño que supone para el ambiente alguna acción u omisión, el Estado a través de sus autoridades competentes adoptará medidas eficaces y oportunas destinadas a evitar, reducir, mitigar o cesar la afectación. Este principio reforzará el principio de prevención. ¿Continúo? ¿Tiene alguna pregunta? No. No. Entonces, continúe, por favor. Ok. Prevención. Cuando existe certidumbre o certeza científica sobre el impacto o daño ambiental que pueda generar una actividad o producto, el Estado a través de sus autoridades competentes exigirá a quien la promueve el cumplimiento de disposiciones, normas, procedimientos y medidas destinadas prioritariamente a eliminar, evitar, reducir, mitigar y cesar la afectación. Ok, preguntas, por favor. No, profesor. Ok. Reparación integral, número 9, por favor. Ok, es el conjunto de acciones, procesos y medidas, incluidas las de carácter provisional, que aplicados tienen fundamentalmente a revertir impactos y daños ambientales, evitar su recurrencia y facilitar la restitución de los derechos a las personas, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas. Ok, muchas gracias. Preguntas, por favor. No, está entendido. Está entendible. Ok. Y Las finalmente, numeral 10, por favor. Subsidiariedad.
El Estado intervendrá de manera subsidiaria y, y oportuna Oportuno. en la reparación del daño ambiental. Cuando el que promueve u opera una actividad no asuma su responsabilidad sobre la reparación integral de dicho daño, con el fin de precautelar los derechos de la naturaleza, así como el derecho de los ciudadanos a un ambiente sano. Asimismo, el Estado de manera complementaria y obligatoria exigirá o repetirá en contra del responsable del daño el pago de todos los gastos incurridos, sin perjuicio de la imposición de las sanciones correspondientes. Similar procedimiento aplica cuando la afectación se deriva de la acción u omisión del servidor público responsable de realizar el control ambiental. Ok, muchas gracias. Preguntas, por favor. No, profesor, está claro. Está todo claro. Ok. Bueno, hemos terminado lo que teníamos previsto para esta hora. Eh, el día de mañana tenemos clases normales. Vamos a empezar a abordar el tema de derechos de la naturaleza. Lo vamos a abordar antes de adentrarnos